¿Qué es el monopolio de la violencia? Es la definición expuesta por el sociólogo alemán Max Weber en su obra La política como vocación, que ha sido predominante en la filosofía del derecho y filosofía política en el siglo XX. Define al Estado como una sola entidad que ejerce la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio. El Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. Se alcanza dentro de un marco legal, racional y democrático, es decir, son aceptados mediante el consentimiento de una población. Las sociedades democráticas ceden el monopolio de la violencia al Estado, a condición de que éste lo administre de forma justa, transparente y ceñida al derecho. Este pacto incluye que el Estado vele por impedir que la fuerza pública abuse de su condición monopolística en el recurso a la violencia. La policía y los militares son los principales instrumentos del Estado y pueden aplicar la fuerza siempre y cuando el Estado se lo permite. Así, por ejemplo, la ley podría permitir a las personas utilizar la violencia en defensa de uno mismo o de los bienes. Pero en este caso, la capacidad de usar la fuerza ha sido otorgada por el Estado y solo por el Estado. Weber afirma que no siempre la conexión entre el Estado y el uso de la violencia ha estado tan cerca. Él utiliza los ejemplos del feudalismo, donde se permitía la guerra privada, bajo ciertas condiciones, y de los tribunales de la Iglesia, que tenían jurisdicción exclusiva sobre algunos tipos de delitos. En la teoría de Weber no se entiende que solo el gobierno utilice la violencia, sino que los individuos y organizaciones que pueden legitimar la violencia son precisamente aquellos autorizados por el Estado. Sus teorías son perfectamente aplicables en el mundo occidental actual. La violencia se controla desde el aparato del Estado, teóricamente de un modo justo, aunque son múltiples los ejemplos que nos demuestran lo contrario. Todo esto está relacionado con los autores Hobbes, Locke y Rousseau, pero sobre todo destaca Hobbes por su implicación en el individualismo y en el monopolio de la violencia legítima, ya que éste empezó a desarrollar las teorías y problemas que ahora se llevan a cabo. Hobbes, junto a Weber, defendieron la violencia legítima, a los individuos y a su libertad. Created using Powtoon.